¡Ey! ¿Quién es mejor? ¿Notion o ClickUp? Si bien es cierto que Notion está apareciendo por todas partes, recomendada por muchísimos influencers, hay que decir también que ClickUp está creciendo muchísimo, sobre todo en el entorno corporativo. Pero la clave es, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál merece la pena? Y más bien dicho, ¿cuál te merece a ti la pena? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia, productividad y herramientas digitales, y me encantaría darte la bienvenida en este vídeo de lucha sobre Notion y ClickUp. Pero antes de nada, si te interesa este tipo de vídeos, dale un buen like para apoyar al canal, y en segundo lugar me encantaría también que te suscribieras a este canal, la única comunidad en español donde hablamos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Vamos a por la comparación entre Notion y ClickUp. Como verás, Notion es una herramienta mucho más sencilla y sobre todo más austera que por ejemplo ClickUp, donde verás muchísimas más opciones. Otro de los rasgos identitarios que tiene Notion es la flexibilidad máxima de todo lo que hagas dentro de sus tableros. Y es que por ejemplo con ClickUp todo está mucho más cuadrado, difícilmente te podrás salir de la línea ya que está configurado de una manera que no podrás modificar la mayor parte de las veces. La página inicial de Notion no existe realmente, no hay una página que digas, oye, esto es lo que tenemos para mostrarte en Notion. En realidad tienes un montón de espacios de equipo que verás abiertos siempre que entres en Notion. Hay que decir que la página principal de Notion es prácticamente inexistente y lo único que podemos ver aquí, justamente en este lateral izquierdo ahí escondido, tiene que ver con las notificaciones y con los espacios de equipo. Cuando le damos clic nos salen los espacios de equipo generales y cuando volvemos hacia atrás podemos ver las notificaciones que nos han aparecido. En el caso de ClickUp, como podrás ver aquí, tenemos una página mucho más completa, ya que podemos ver las tareas más importantes que tienes que hacer, podemos ver también las más populares, que básicamente son aquellas que hoy hay que hacer ya por un tema de fechas o porque lo pide mucha gente o simplemente porque tiene más demanda, y como ves aquí abajo tendríamos mi trabajo genérico, donde puedes ver tareas que tienes pendientes, comentarios, si están terminadas o no, y por último cosas que tú tengas delegadas. Aquí en el lateral derecho, como estás viendo, tendríamos un calendario que es propio de ClickUp y que después más adelante si quieres podrías anexionar dentro de Google Calendar o Microsoft Outlook, por poner dos ejemplos de los más populares posibles. Así que resumiendo mucho, la página inicial sería más o menos lo que estás viendo aquí con estas opciones, tanto en Notion, aquí lo estás viendo, como en ClickUp. Decirte una cosa, que a nivel de opciones que puedes encontrar aquí, todo sería bastante similar. Aquí estás viendo que en Notion tendríamos la parte principal de los espacios de trabajo, ahí lo tienes, donde podemos añadir tantos como querramos. Después tendremos una parte privada, que esto sería exclusivamente para nosotros, y por último tendríamos lo más interesante de Notion, que hablaremos más tarde, que tiene que ver con las plantillas, con la posibilidad de importar cosas y por último, claro está, con todo lo que hayas borrado. En el caso de ClickUp ya ves que todavía es más sencillo, ahí a la izquierda lo tendríamos opciones básicas mucho más completas, como por ejemplo la página de inicio que hemos visto antes, las notificaciones, que sería todo aquello que tiene que ver contigo, que te han comunicado, el pulso, que verás que tiene que ver con la cantidad de personas que hay ahora mismo conectadas para saber cuál sería el radio de acción de los diferentes proyectos. También tendrías las metas, que como ves las metas significa que vamos a establecer un objetivo y el resto de equipo verá cómo avanza y cómo no avanza, además de que lo puedes vincular con proyectos. Y después tendríamos los clásicos, estos que estás viendo aquí serían los favoritos, que son aquellos espacios o listas de trabajo que puedes poner aquí. Los espacios, claro está, donde puedes poner los diferentes espacios donde vas a trabajar, esto hablaremos también. Y después tendríamos los paneles, que son cuadros de mando, algo muy diferente por ejemplo que puedes encontrar en Notion, y los documentos. Los documentos serían como una especie de Word o de Google Docs, donde puedas guardar diferentes tipos de información y vincular después a las tareas de tus proyectos. Dicho esto, como puedes ver, la página de inicio es mucho más completa y más robusta dentro de ClickUp. La de Notion es totalmente desperdigada. Aquí lo importante será que mantengas un buen orden, porque si no toda esta información se te puede ir al garete y no encontrar absolutamente nada. Así que como siempre, una cosa es el inicio, pero ahora vamos a desgranar otras opciones de ambas herramientas.
A continuación vamos a hablar de los espacios de trabajo que también funcionan dentro de Notion y ClickUp. Fíjate que yo dentro de los espacios de trabajo en Notion puedo agregar tantos como quiera. De hecho, a la hora de agregar un nuevo espacio de trabajo, por ejemplo, puedo irme aquí donde está este más, ahí está, y cuando le doy clic, fíjate que tengo la opción de construir este nuevo espacio de trabajo. Si por ejemplo le pongo un nombre, le pongo una descripción, abajo del todo también puedo añadir un permiso. Oye, pues quiero que sea predeterminado para que todos los integrantes puedan verlo, público para que todo el mundo se pueda unir, restringido, que solo algunas personas concretas lo podrán ver, o privado, que en este caso sería mi propio plan para que yo lo vea. En este caso sí, hay que decirlo que solo podías ver tú si estás dentro del plan Business. Más allá de la creación del propio espacio de trabajo, cuando tú accedes a uno de ellos, cualquiera de ellos, por ejemplo este que estamos ahora, que sería como una lista de tareas, lo que puedes hacer también es agregar diferentes páginas dentro. Imagínate que ahora estoy aquí en el hola, muy bien, voy aquí al más para agregar una página y cuando le doy clic, fíjate que tengo la opción de agregar esta página dentro. Vamos a llamarle test para hacerlo fácil y cuando ya estemos aquí tengo la opción también de añadir una plantilla, tabla, un tablero, un cronograma, lo que tú quieras. Vamos a ir a plantillas un momento para que veas las que existen. Imagínate que quiero ir aquí, proyectos y tareas, proyectos, tareas y sprints, tareas pendientes, reuniones, documentos, wiki. Venga, voy a crear una pequeña wiki para que veas cómo funcionaría. Entonces entraré aquí y fíjate que ya tendríamos prácticamente todo lo que necesitamos. A nivel de plantillas hay que decir que tanto Notion como ClickUp son muy completos, pero te diría que Notion tiene incluso más por el hecho de que muchas personas de forma autónoma han ido subiendo sus plantillas y esto significa que lo podemos compartir dentro de Notion, una auténtica maravilla. Así que en ese sentido, oye, las plantillas son muy superiores dentro de Notion. Vamos a darle aquí clic a obtener plantilla y cuando ya estemos dentro, fíjate que nos va a crear esta wiki, ahí lo estás viendo, donde podemos ver pues cuál será nuestro equipo, las políticas, páginas nuevas, en definitiva, todas las novedades de la empresa las podemos tener aquí a un golpe de clic. Aquí, sin nada, ya hemos creado una página que además forma parte de este espacio de trabajo que será el de hola. Fíjate además que esto forma parte de un general donde yo podría añadir todavía más espacios de equipo. Estos espacios de equipo tendrían sus subpartes y por último tendrían sus páginas. Esto puede ser muy largo, yo como siempre recomiendo que tengas pocos niveles, te diría un par de niveles porque 3 niveles ya es muy complejo, pero como siempre dependerá un poco de tus necesidades, de lo que quieras utilizar en estos programas. Si ahora mismo vamos dentro del propio ClickUp, fíjate que aquí es un pelín distinto, ya que dentro de los espacios, cuando tú creas uno nuevo, también puedes crear algo parecido a lo que estás viendo aquí. Tendríamos nuestros procesos, donde dentro podemos incluso tener documentos, ahí lo estás viendo, en este caso sería como una especie de documento, ahí está, un protocolo de comunicación. Podemos añadir varias páginas, las que querramos dentro, y además de esto, si te fijas, ya cuando hablamos de proyectos, ahí está, entonces ya puedo añadir los proyectos. Como ves aquí, dentro de un proyecto todo es mucho más completo y mucho más complejo también dentro de ClickUp. ClickUp tiene muchas más funciones, está todo más cuadrado, no tienes que ir editándolo tú, cosa que por ejemplo Notion no tiene, ya que Notion después tendrás que moverlo si quieres cambiarlo de un sitio a otro, hacerlo más grande, más pequeño. Ahí tendrás que jugar bastante también con tu propia imaginación y con lo que necesites en cada momento. No todo el mundo se va a sentir cómodo con esto, ya que hay gente que le guste que ya esté hecho y a partir de aquí veamos cuál es la mejor forma de proceder. En cambio, dentro de ClickUp ahí no tenemos tantas posibilidades de mover nada, ya que en general esto que vas a ver es tal como estará definido, ya que la propia herramienta te pone los límites. Esto es una cosa que exploraremos también dentro de esta comparativa. Así que resumiendo mucho, como estás viendo, yo puedo añadir todo tipo de espacios de trabajo dentro para que tenga esta información y sobre todo pueda haber diferentes opciones, pero aquí verás que hay muchas limitaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con campos. Oye, pues yo ahora mismo si quiero añadir algo o quiero añadir más cositas, no será del todo fácil, hablaremos de ello, cosa que en cambio en ClickUp todo es mucho más completo y más fácil de utilizar si no quieres grandes complicaciones y sobre todo si no quieres estar editándolo y personalizándolo todo el tiempo. Eso por supuesto también tiene su contrapartida y es que significa que la flexibilidad que te da ClickUp no será tan alta como la que puede ofrecer Notion.
A continuación hablaremos de las tareas y aquí sí que tengo que decirte que hay una victoria aplastante por parte de ClickUp a diferencia de Notion. Como puedes ver en Notion prácticamente no podríamos hacer nada en una tarea, de hecho solo podemos abrirla como ves y poca cosa más. Vamos a abrir la tarea, ahí está, y podemos añadir alguna cosita más. Podemos hacer un resumen, tenemos el estado, alguna propiedad que se refiere básicamente a poner algún checklist y por último también algún comentario. Por último, como ves, tendríamos los objetivos, que esto se podría utilizar incluso también la inteligencia artificial, pero más allá de esto no tendríamos demasiadas opciones dentro de una propia tarea. Además son todos demasiado inconexos en el sentido de que no está todo bien unido, bien atado, como verás a continuación en ClickUp. Si vamos a ClickUp y clicamos dentro de una tarea, veremos que la cantidad de opciones es demencial. Hay muchísimas cosas y además está muy bien ordenado. Primero de todo que puedes añadir tantos colaboradores como quieras, puedes añadir también prioridades, puedes compartirla, puedes saber cuándo fue creada, puedes contabilizar el tiempo que has utilizado para hacerla, fecha límite, fecha inicial y además de todo esto, como estás viendo, podemos añadir descripción, claro está, y también igual que Notion tengo la posibilidad de escribir muchísimas cosas con este tipo de funcionalidades. Pero más allá de esto, si te fijas, también podemos añadir subtareas y no solo eso, sino que además podemos añadir todas estas opciones en las subtareas. Podemos añadir campos personalizados en esta subtarea, etiquetas, incluso fechas de inicio, fechas de vencimiento, prioridades e incluso si quieres podemos hacer clic en la tarea para ver una prueba. Vamos a poner aquí tarea, perfecto, y al darle clic a esta tarea aparecemos en otro sitio donde podemos poner los mismos datos que hemos visto antes, pero en esta ocasión dentro de la subtarea, cosa que por ejemplo en Notion es un poquito más complicado. Además aquí, además de la lista de subtareas, tenemos también la lista de verificación o checklist, que es un pelín distinta, ya que suelen ser acciones muy concretas que dependen también de esta propia subtarea. Además, como estás viendo, también podemos añadir adjuntos, podemos añadir relaciones, vínculos, en definitiva, todo está muy pensado para que estas tareas tengan las máximas oportunidades y posibilidades, cosa que en Notion hay que decir que es un pelín más limitado como estás viendo aquí. Sí que es verdad que podemos añadir cosas también, pero en general digamos que la limitación es bastante más evidente. Hay que decir que en este punto ClickUp para mí, y esto es muy personal como siempre, es muy superior a Notion. En este próximo punto vamos a hablar de las vistas disponibles a la hora de mostrarte la información, por ejemplo, de una lista de tareas o de cualquier otro ámbito que quieras poner un espacio de trabajo. Si ahora mismo estamos aquí donde ponemos las tareas, imagínate que lo tenemos en formato tabla o en formato Kanban, lo que tú quieras, sí que es verdad que podemos añadir muchas más vistas. Si te fijas aquí en este más, ahí lo estás viendo, al darle clic tenemos la opción de poder añadir más vistas. Cuando le doy clic de forma automática salen las sugeridas, que serían por personas, cronograma y calendario, pero también podemos darle aquí donde pone nueva vista vacía, ahí lo tienes, y entonces nos saldrán unas cuantas más. Ahora bien, si te fijas aquí en el lateral derecho aparecerán nuevas vistas, ahí las tienes, tendríamos tabla, tablero, cronograma, calendario, lista o galería, que son algunas de las que puedes encontrar aquí, y si te fijas a la hora de escogerlas puedes seleccionar las que tú quieras, incluso también modificar algunos de los puntos iniciales. Imagínate que queremos el calendario, que queremos la lista o que queremos la galería, pues venga, vamos a darle clic en galería para que veas la opción. Cuando ya lo tengas hecho, lo que va a pasar es que tendrás una galería de tareas donde verás cosas extra que no verías, por ejemplo, en una lista de tablero normal. Aquí si hubieran imágenes también lo podrías ver, y de hecho si te fijas donde pone esto de editar, yo puedo editar este texto, ahí está, y puedo entrar también dentro de la propia tarea para poder tener más acceso. De hecho le voy a dar clic aquí y si te fijas tengo la opción de ver en ventana lateral, ahí está, y ahí sí que puedo cambiar todas las áreas de esta tarea para poner las cosas dentro de objetivos, fuera de objetivos, etcétera, etcétera. Como estás viendo, todo esto serían formas de poder visualizar la información, pero ahí debo decirte que además de las que estás viendo, como propio tablero, como la tabla, como la galería, o incluso como todas las tareas en esta lista predeterminada, decirte que en ClickUp todo esto es infinitamente superior. Hay que ser sincero, y en esta ocasión, cuando nosotros vamos al apartado de vistas, ahí los tienes, y quiero añadir también más vistas, fíjate en la
cantidad de vistas posibles que tenemos. La de lista, tablero, calendario, GAN, cronología, equipo, tabla, mapa mental, carga de trabajo, actividad, mapa, incluso tenemos páginas concretas como whiteboard, que sería como una especie de lienzo, como una pizarra digital, un documento, antes lo decíamos, como una especie de Google Docs o de Microsoft Word. Tendríamos el chat, insertar otras aplicaciones y por último también incluso añadir un formulario. Más allá de todo esto, si te fijas, las vistas están mucho más trabajadas. Aquí tendríamos la de lista. Ahora, como verás a continuación, tendríamos también la de tablero, que es mucho más completa de la que puedes encontrar en Notion. También sucederá lo mismo dentro de cronograma. De hecho, si vamos en cronograma, ahí está, ahora mismo podemos ver perfectamente el marco temporal de cada una de las tareas. También, como puedes ver aquí, podemos ver las diferentes fases del proyecto, algo parecido al tablero. Podemos ver la carga de trabajo, que esto nos va muy bien para ver cuántas horas le dedica todas las personas dentro de este proyecto. Incluso podemos tener un apartado de chat, donde como puedes ver podemos compartir vídeos, texto o todo lo que tú quieras. En definitiva, podemos añadir tantas vistas como quieras, mucho más trabajadas, mucho más completas de las que podrás encontrar en Notion. En este vídeo me gustaría hablarte de las conexiones o integraciones que puedes hacer tanto en Notion como en ClickUp. Aquí es verdad que habría bastantes integraciones posibles, ya que son dos herramientas que han trabajado mucho para unirse con terceros. Lo que ocurre aquí, tanto como en Notion como con ClickUp, es que son herramientas individuales en el sentido de que no tienen un paraguas grande como podría tener Microsoft o Google. Entonces, en ese sentido, tienen que fusionarse con tantas herramientas como puedan para que sean un sistema completo. Es decir, que tú puedas tener tu Google Drive, por ejemplo, y fusionarlo con Notion o con ClickUp. Decir esto al final cuando estamos aquí es porque aquí existen muchísimas posibilidades de integraciones. De hecho, si vamos arriba del todo a la derecha, donde están estos tres puntitos, ahí está, lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Al darle clic, una de las opciones que verás aquí abajo son las conexiones, que es como le llama en Notion a todo el tema de las integraciones. Aquí verás algunas de ellas, algunas más conocidas, otras menos, pero si le damos clic aquí en administrar conexiones, verás que nos saldrán muchas más opciones. Aquí, como puedes ver, nos saldrían algunas de las más populares, sobre todo en el mundo del desarrollo, como tendríamos GitHub, tendríamos GitLab, Trello, Jira, Asana, Slack, Pitch, OneDrive, Dropbox. En definitiva, todas las más importantes sí que se podrían conectar. Además, también me gustaría mostrarte esta página donde verás las integraciones mucho más fácilmente, porque la otra es bastante más chiquitillo, más pequeño. Y aquí, como estás viendo, tendríamos las principales herramientas para conectarnos con ellas, como podría ser Trello, antes lo decíamos, Slack, incluso Typeform. Hay bastantes, y lo bueno es que esto, como siempre se está construyendo, es muy probable que cada vez haya más y algunas incluso propias, como pueden ser Notion Forms, Notion to Charts, en definitiva, todo lo que tiene que ver con herramientas del propio Notion o que está creando el ecosistema digital de esta herramienta. En cambio, si nosotros ahora mismo nos vamos dentro de ClickUp, verás que también existen muchísimas conexiones, quizá algunas menos, pero ya ves que hay muchísimas de ellas, al menos las más importantes. Todo el tema de almacenamiento en la nube, las más conocidas como Google Drive, OneDrive o Box. También podremos conectarlo con Zapier, con Microsoft Teams, por supuesto, con Zoom, con GitHub, con GitLab. Todas estas tienen que ver con desarrollo. También la podemos conectar con todo tipo de email, no importa que sea de Google, no importa que sea de Microsoft. Al final también lo podemos conectar con otras aplicaciones de tiempo, ahí lo estás viendo, o incluso si utilizamos Zendesk o Discord también lo podríamos conectar. Esto está en creciente evolución, siempre habrá de nuevas. Por este motivo no te preocupes, porque estoy convencidísimo que tanto Notion como ClickUp van a ir adaptándose al día en base al tipo de herramientas que se usen más en depende qué ecosistema. También es verdad que si estamos aquí donde estábamos antes, ¿no? Las distintas fases o las distintas vistas de este proyecto, cuando yo añado una vista también puedo integrarlo en cierta manera con alguna de las aplicaciones. De hecho, si te fijas, hay una que pone aquí inserción, que la vemos ahí abajo del todo. De hecho, ahora la vamos a hacer un poquito más grande, inserción, donde puedes insertar algunas de las páginas más populares simplemente con un pequeño link. Entonces, al darle clic aquí, si te fijas, tenemos la URL de inserción o también el HTML de inserción. Imagínate que quieres añadir cualquier elemento, pues lo podríamos añadir dentro de una vista en ClickUp. Puede ser una hoja de cálculo, un documento, un calendario, mapa, YouTube, Figma o también cualquier otra cosa que quieras probar de añadir y que te lo permita. Algunas de ellas te va a dar error, otras no. Si es una de estas herramientas, entonces seguro que va a funcionar. En definitiva, a nivel de integraciones, podríamos decir que hay un claro empate entre Notion y ClickUp.
El siguiente punto tiene que ver con los precios, con las tarifas de cada una de estas dos herramientas. Ahora mismo estamos en las tarifas de Notion, como puedes ver es gratis para siempre, la versión más sencilla, y en realidad puedes hacer prácticamente de todo. Aquí la clave será si colaboras con otros equipos o no. Si tú lo haces solo o tienes un equipo pequeño, seguramente con la versión gratuita te vas a apañar. Es verdad que la siguiente versión ya viene a un coste aproximado de unos $10 mensuales, ya que estos precios que estás encontrando aquí tienen que ver si pagas anualmente. Esto es importante sobre todo porque cuando pagas mensualmente se incrementan los precios. Dicho esto que estás viendo aquí, la gran diferencia que encontraríamos en la versión Plus es que, por ejemplo, no habría bloques para los equipos, no hay ningún límite, puedes poner tantas personas como quieras, puedes invitarlas, puedes poner espacios privados también. Y una de las cosas que valora más Notion, todavía no entendí exactamente por qué, entiendo porque hay muchos cambios, es el tema del historial de páginas. Historial de páginas se refiere a que cuando han pasado X días tú puedes restaurar versiones anteriores. Por ejemplo, con la versión gratuita, como estás viendo aquí, sería una historial de páginas de 7 días, mientras que en la versión Plus tendrías hasta 30 días. Después, en la versión Business, como ves, 90 días, y en la versión de la compañía, eso sí, ahí ya tendrías historial de páginas ilimitado. Además, también habría un tema de seguridad, que esto sobre todo aparece en la versión Business y Enterprise, y como estás viendo, una de las claves también que tiene la versión Plus y Business es toda la capacidad de poner privados, públicos, invitar a gente, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte colaborativa. En definitiva, el precio está muy bien y el hecho de que pueda ser gratuito para siempre con la mayoría de las funciones disponibles es una auténtica maravilla que exista, así que hay que agradecérselo infinitamente a Notion. Si entramos en ClickUp va a pasar algo parecido y como ves aquí tendríamos algo más de opciones. Yo soy partidario de cuantas menos mejor. A mí estas que son ahí en medio no me terminan de convencer, pero bueno, entiendo de acuerdo que puedan aparecer. Aquí, como estás viendo, tendríamos la posibilidad de que ClickUp sea gratis para siempre, también exactamente igual, y te diría que para mí la versión gratuita de ClickUp es mucho mejor que la de Notion, incluye muchísimas cosas, hasta sorprende que todo esto sea gratuito. Después ya pasamos a la Limited, que esto sobre todo está pensado para equipos muy pequeñitos, donde puedas tener ya la posibilidad de hacer integraciones, de almacenamiento, incluso también empezar a dar permisos a invitados, cosa que por ejemplo en la versión gratuita no podrías hacer. La mejor de todas, y sí que es verdad que coincide con la más popular, sería la de Business, porque aquí ya tienes bastantes más cosas, además de que por ejemplo ya tienes todas las opciones disponibles. También tendrías todas las vistas disponibles, cosa que por ejemplo en la Limited todavía habría algunas cosas que no estarían disponibles. La de Business Plus es un pelín superior, sobre todo lo que tiene que ver con automatizaciones, la capacidad de compartir con otros equipos, y la versión de empresa sobre todo el gran plus que tiene sería todo el tema de la seguridad, el tema de la integración con tu ERP, y esto estaría pensado ya para empresas un poquito más grandes. Ambas aplicaciones, tanto Notion como ClickUp, tienen un plus por desarrollar su aplicación de inteligencia artificial, que en el fondo no deja de ser un ChatGPT metido dentro, pero sí que es verdad que tienes que pagar por ello. En Notion aproximadamente serían $8 por miembro al mes, que esto tendrías que sumarlo a la tarifa que tú pagues. Lo mismo va a ocurrir con ClickUp. Como estás viendo aquí, también habrá que pagar un poquito más, no mucho más, pero simplemente decirte que son $5 que tendrás que añadir al precio habitual que estés pagando, porque la IA se paga todavía, seguramente más adelante estará integrado en el producto, pero como es algo muy novedoso y muy pocas aplicaciones de gestión de proyectos lo tienen, pues en este caso prefieren cobrártelo y lo entiendo a la perfección. Más adelante, como te decía antes, seguramente será una funcionalidad indispensable en cualquier gestor de proyectos como ClickUp o Notion. Todo lo que respecta a inteligencia artificial en estas dos herramientas, tanto en Notion como en ClickUp, ahora mismo podemos decir que estamos iniciando, estamos en el proceso inicial de una revolución que todavía se espera que sea mucho más potente en el futuro, a corto plazo. En el caso de ClickUp podemos ver que la IA está totalmente integrada, aunque quedan muchísimos pasos todavía para esta integración perfecta, pero lo bueno es que dentro de las descripciones de las tareas podemos generar muchos textos gracias a esta inteligencia artificial. No solo eso, sino que nos permite desarrollar también bullet points, poner diferentes procesos de manera automática, incluso podemos generar tablas, podemos hacer subtareas solo diciéndole 4 cosas, 4 comandos, y esto evidentemente es una auténtica maravilla. En el caso de Notion es exactamente igual, también tenemos la opción de poder simplificar textos, agrandarlos, sintetizarlos cuando veas que te enrollas demasiado. En definitiva, podemos mejorar ese proceso de escritura utilizando
utilizando esta herramienta generativa de inteligencia artificial. Antes lo decía, todo esto está por evolucionar, seguro que veremos muchísimos cambios, así que estate atento porque los vamos a presentar también en este canal. Creo que este será un tema también importantísimo dentro de las herramientas de gestión de proyectos. Ahí viene mi valoración. Por supuesto, es mi valoración, así que tú tendrás también la tuya, que hazme saber aquí en comentarios cuál es mejor para ti, Notion o ClickUp. Fíjate que Notion la estoy descubriendo cada vez más y creo que tiene muchas funcionalidades y sobre todo me gusta su flexibilidad y su versatilidad, además de que la puedes configurar casi como quieras. En cambio, Notion viene más cuadrado, es como que es más difícil de flexibilizar porque es un programa ya creado y solo podrás utilizar las funcionalidades que esa herramienta te ofrezca. Pero hay que decir una cosa, y en este caso quizás estoy sesgado por haber utilizado durante mucho tiempo ClickUp, pero creo que todavía está muchos pasos por encima, porque todo es más fácil, todo es más sencillo, es una forma mucho más sencilla de organizarse, no solo porque el interface es muy visual, es muy clara, es más ágil, sino también sobre todo porque ya está todo muy estipulado, muy marcado, y también puedes editar cosas y hacerla flexible. Esto no significa que no sea flexible al 100%, pero no sería como un lienzo en blanco, como podría ser, por ejemplo, Notion. Así que en mi caso, teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos y para qué lo puedes utilizar tú, te diría que la mejor herramienta de todas es ClickUp para empezar. Las dos son gratuitas para poder iniciarse desde el principio y después, más allá de eso, cuando ya quieras saber un poquito más, para la gestión de proyectos, creo que ClickUp todavía es infinitamente superior. Para mí, por supuesto. Así que mi valoración claramente sería de goleada por ClickUp y Notion creo que todavía tiene muchísimo que mejorar en muchos ámbitos, hay que decirlo, mi punto de vista. Esto de las herramientas, como bien sabes, es muy personal. Tiene que ver también con el feeling inicial de la herramienta, si te encuentras cómodo o no, y más allá de esto, que tengas una buena metodología para organizar tus proyectos. Así que de esta manera ya lo sabes, esta segunda parte, el método será fundamental para que la herramienta tenga sentido. Uno de los grandes problemas que yo veo, sobre todo en Notion, que al ser tan libre, tienes la posibilidad de poder tantas cosas que muchas veces parecerá eso más bien un basurero y no tanto una gestión digital de tus activos o de las cosas que quieras mantener a nivel de información. Pero eso evidentemente es una opinión, porque si tienes un buen método, esto no debería ocurrir. Me encantaría escuchar tu opinión, así que te voy a leer atentamente en comentarios y por supuesto haremos muchos más tutoriales de estas herramientas, claro que sí, para conocerlas más en detalle y sacarle el máximo provecho. Por cierto, no te vayas sin darle un buen like a este vídeo. Y además me encantaría que te suscribieras a este único canal donde hablamos sobre productividad, neurociencia y por supuesto herramientas digitales. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo, este pedacito de tu tiempo. Seguro que nos vemos en próximos vídeos. Sí, yo creo que sí. Un abrazo grande, cuídate mucho, nos vemos. Chao.